En un pueblo partido en dos por un odio tan antiguo que ya nadie recordaba su origen, nacer significaba heredar un enemigo. A los niños se les enseñaba a odiar antes que a leer. Pero, ¿qué sucede cuando un niño no tiene a nadie que le enseñe a odiar? Esta es la historia de Mateo, un niño huérfano que un día encontró un perro herido. Tenía dos opciones: abandonarlo para no ofender a la mitad del pueblo, o cuidarlo y ser llamado traidor por la otra. La decisión que tomó, un simple acto de bondad, estaba a punto de desatar una guerra, o de convertirse en el único puente hacia la paz. En el corazón de un valle seco, rodeado de montañas que parecían arrugas en la cara del tiempo, se encontraba el pequeño pueblo de Santa María, un lugar donde el sol golpeaba con fuerza y las vidas se tejían con la lentitud de las estaciones. Pero bajo esa aparente calma, latía una vieja herida, un rencor silencioso que había dividido al pueblo durante generaciones, la disputa entre las familias Mendoza y Alvarado. Nadie recordaba ya con exactitud el origen de la pelea. Se hablaba de una parcela de tierra, de un pozo de agua, incluso de un amorío juvenil truncado. Lo que sí sabían todos en Santa María era que los Mendoza y los Alvarado vivían como si una invisible y gruesa pared de piedra los separara. Sus saludos eran secos, sus miradas esquivas, y cualquier intento de acercamiento era visto con desconfianza y murmuraciones. Los niños crecían escuchando historias de la maldad del otro bando, alimentando un odio heredado que no comprendían del todo. En medio de este clima enrarecido, vivía Mateo, un niño de apenas 8 años, con ojos grandes y curiosos que parecían absorber toda la luz del valle. Mateo era huérfano, había llegado al pueblo hacía un par de años, de la mano de una anciana pariente lejana que falleció poco después. Sin familia directa en Santa María, Mateo se había criado, un poco a la deriva, encontrando su hogar en los rincones tranquilos de la plaza, en las historias que le contaban los ancianos y en la bondad esporádica de algunos vecinos. No pertenecía a los Mendoza ni a los Alvarado, y quizás por eso, veía el rencor del pueblo con una mirada diferente, una mirada infantil llena de simpleza y sin el peso del pasado. Un atardecer, mientras el sol comenzaba a pintar las nubes de naranja y violeta, Mateo se encontraba jugando cerca del arroyo que serpenteaba a las afueras del pueblo. Entre los matorrales, escuchó un quejido débil y lastimero. Con la curiosidad intrínseca de su edad, se acercó con cautela, apartando las ramas espinosas. Allí, acurrucado entre las piedras, encontró a un perro. Era un animal grande, de pelaje color arena, con una de sus patas traseras doblada de forma antinatural. Estaba temblando y sus ojos oscuros reflejaban un profundo dolor. Cualquier otro niño del pueblo, si hubiera reconocido la pequeña marca en la oreja del perro, una señal discreta pero inconfundible, se habría alejado de inmediato. Esa marca indicaba que el perro pertenecía a la familia Alvarado, los enemigos. Pero Mateo no conocía las marcas ni los rencores, solo veía a un ser vivo sufriendo, necesitado de ayuda. Sin dudarlo, se arrodilló junto al animal, le habló con suavidad, tratando de calmar su temblor. El perro, a pesar del dolor, no intentó morderlo, parecía entender la bondad en la voz del niño. Con cuidado, Mateo examinó la pata herida, estaba hinchada y caliente. Sabía que el perro necesitaba ayuda, pero pedirla en el pueblo significaba involucrarse en la vieja disputa, elegir un bando, y Mateo no quería elegir. Solo quería aliviar el sufrimiento que tenía delante. Así, en la soledad del atardecer, nació un secreto entre un niño sin familia y un perro del enemigo. Un secreto que, sin que nadie en Santa María lo sospechara, se convertiría en el primer y más inesperado puente sobre el profundo abismo del viejo rencor. El sol se había ocultado por completo, y la noche comenzaba a envolver el valle con su manto fresco. Mateo sabía que no podía dejar al perro a la intemperie. La herida parecía grave y el frío de la noche podría empeorarla. Pero, ¿a dónde llevarlo? Su pequeño cuarto en la casa de una vecina que le daba cobijo a cambio de pequeños mandados era demasiado visible. El secreto sería descubierto en cuestión de horas. Entonces, una idea cruzó su mente. El viejo molino de agua estaba al final del arroyo,
abandonado desde hacía décadas, cuando el agua dejó de fluir con la fuerza de antes. Era una estructura de piedra y madera carcomida, un lugar que los otros niños del pueblo evitaban, diciendo que estaba lleno de lechuzas y fantasmas. Pero para Mateo, el molino siempre había sido un refugio, un palacio de soledad donde podía jugar y soñar sin que nadie lo molestara. Era el lugar perfecto, con una ternura que contrastaba con la dureza del paisaje. Mateo improvisó una camilla con su propia camisa y unas ramas secas. Con mucho cuidado, logró mover al pesado animal. El perro, a pesar del dolor que cada movimiento le causaba, pareció entender las intenciones del niño. No se resistió, solo lo miraba con sus ojos grandes y oscuros, unos ojos llenos de una confianza que conmovió a Mateo hasta lo más profundo. El viaje hasta el molino fue lento y arduo. Mateo, pequeño y delgado, luchaba con el peso del perro, deteniéndose cada pocos metros para recuperar el aliento. Finalmente, llegaron. Dentro del molino, el aire olía a madera vieja y a tierra húmeda. En un rincón protegido del viento, Mateo preparó una cama con un montón de paja seca que había allí. Acostó al perro con cuidado y luego corrió de vuelta al arroyo, usando un trozo de corteza de árbol como cuenco para llevarle un poco de agua. El perro bebió con avidez, lamiendo la mano del niño en un gesto de gratitud. Ahora venía la parte más difícil, la herida. Mateo no era doctor, pero había aprendido mucho observando a los ancianos del pueblo curar a sus animales. Recordó haber visto a su abuela postiza usar las hojas de una planta llamada árnica para las inflamaciones. Salió de nuevo a la penumbra y, guiado por la memoria y el olfato, buscó la planta de flores amarillas en la orilla del arroyo. La encontró, machacó las hojas entre dos piedras, creando una pasta verdosa y aromática. Regresó junto a su nuevo amigo. «Esto te va a doler un poquito, grandulón», le susurró, «pero es para que te cures». El perro gimió suavemente cuando Mateo aplicó el ungüento sobre la pata hinchada, pero no se movió. Luego, con tiras que rasgó de la parte baja de su pantalón, le entablilló la pata lo mejor que pudo, usando dos trozos de madera lisa que encontró en el molino. Esa noche, Mateo no durmió en su cama, se quedó acurrucado junto al perro, compartiendo su calor corporal, hablándole en susurros para calmarlo cuando el dolor lo hacía temblar. Le puso un nombre. «Te llamarás Sombra», le dijo, «porque te encontré cuando el sol se iba y porque serás nuestro secreto». Los días que siguieron se convirtieron en una rutina de clandestinidad y cuidado. Por las mañanas, Mateo hacía sus mandados en el pueblo, actuando con la mayor normalidad posible, pero cada pedazo de tortilla que le daban, cada trozo de carne que lograba conseguir, lo guardaba en una bolsita, y al atardecer, cuando nadie lo veía, corría al viejo molino. Su llegada era siempre recibida con un movimiento de cola cada vez más enérgico. Limpiaba la herida de Sombra, le cambiaba el vendaje y compartía con él su humilde comida. Se sentaban juntos, el niño y el perro, viendo el sol ponerse a través de las grietas del viejo molino. Mateo le contaba sus cosas, sus sueños de conocer el mar, el recuerdo borroso de sus padres, su soledad. Y Sombra lo escuchaba, inclinando la cabeza, sus ojos oscuros fijos en el niño, ofreciéndole una compañía silenciosa y total que Mateo nunca antes había conocido. En ese refugio, olvidado, lejos del odio y de las divisiones de los adultos, se forjó un lazo puro e inquebrantable. Era una amistad nacida de la necesidad mutua. Sombra necesitaba a alguien que curara su cuerpo, y Mateo, sin saberlo, necesitaba desesperadamente a alguien que curara la soledad de su alma. No eran un niño y el perro del enemigo, eran simplemente dos seres vivos que se habían encontrado, y se estaban sanando el uno al otro, pero ambos sabían, de una forma instintiva, que su paz dependía de su secreto, y no imaginaban que ese secreto, guardado con tanto celo en las ruinas de un viejo molino, estaba destinado a convertirse en la primera piedra de un puente que nadie en Santa María creía posible construir. Pasaron las semanas. Bajo los cuidados de Mateo, la pata de Sombra sanó milagrosamente. La cojera dio paso a una carrera vigorosa,
y los quejidos de dolor fueron reemplazados por ladridos juguetones que resonaban con alegría en las paredes del viejo molino. El perro, agradecido, se convirtió en la sombra literal de Mateo. Lo seguía a todas partes en sus excursiones secretas por las colinas, esperaba pacientemente su regreso cada tarde, y dormía a sus pies, ofreciéndole un calor y una lealtad que el niño nunca había conocido. Esta amistad transformó a Mateo. El niño solitario y de mirada melancólica desapareció. En su lugar, había un muchacho de sonrisa fácil y ojos brillantes. Su soledad se había curado. Tenía un propósito, un amigo, un secreto que le llenaba los días de emoción y de un amor incondicional. La gente del pueblo notó el cambio, pero lo atribuyeron a la simple madurez de la edad, sin sospechar la verdadera fuente de su nueva luz. Pero mientras la amistad florecía en el refugio del molino, el rencor en el pueblo echaba raíces más profundas y venenosas. Al otro lado del valle, en la hacienda de los Alvarado, la ausencia de Sombra se había convertido en una ofensa, en una declaración de guerra. Don Eladio Alvarado, el patriarca de la familia, era un hombre de carácter duro y orgullo de acero. Amaba a ese perro más que a muchas personas, y su desaparición no era para él una simple pérdida, era un robo, una afrenta directa de sus enemigos. Fueron los Mendoza, sentenciaba en la plaza del pueblo, su voz un trueno que hacía callar las conversaciones. Ningún animal se pierde así, se lo robaron para humillarme, para lastimar a mi familia, pero juro que me las pagarán, ofrezco una recompensa a quien me dé información. Y juro que habrá consecuencias para los responsables. La acusación cayó como una piedra en un estanque. La familia Mendoza, liderada por el igualmente orgulloso don Rogelio, se sintió profundamente ofendida por la calumnia. El viejo rencor, que había estado dormido como un volcán, despertó con una furia renovada. Las familias dejaron de saludarse por completo. Se prohibió a los niños jugar juntos. El pueblo se partió en dos mitades irreconciliables, y una atmósfera de tensión y odio silencioso lo impregnó todo. Mateo, en su inocencia, era ajeno a la tormenta que se gestaba. No sabía que el perro al que llamaba Sombra, su mejor amigo, era ahora el epicentro del conflicto que envenenaba a Santa María. El secreto, sin embargo, era demasiado bueno para durar. La felicidad de Mateo lo había vuelto un poco descuidado. Un atardecer, creyendo que nadie lo observaba, se alejó más de lo debido del molino, jugando con Sombra a orillas del arroyo, lanzándole un palo que el perro le traía con alegría desbordante, pero alguien los estaba viendo. Oculta detrás de un viejo sauce, estaba Isabel, la hija menor de don Rogelio Mendoza, una niña de la misma edad que Mateo, con una curiosidad tan grande como el odio que le habían enseñado a sentir por los Alvarado. Había notado las extrañas desapariciones de Mateo, su nueva y misteriosa alegría, y lo había seguido. Desde su escondite, observó la escena, vio al perro correr y saltar, completamente sano, y reconoció la marca en su oreja, esa marca de la que su padre había hablado con tanto coraje. Era él. Era el perro de los Alvarado. Su primer pensamiento fue el que le habían inculcado. Desde la cuna, Victoria había encontrado el arma secreta de sus enemigos. Correría a casa, le contaría a su padre, y él se convertiría en la heroína de los Mendoza, con el corazón latiéndole con fuerza por la emoción del descubrimiento. Dio media vuelta y corrió sigilosamente, alejándose de la escena. No vio la forma en que Mateo abrazaba al perro, ni la manera en que Sombra le lamía la cara con un amor puro. Solo vio al enemigo. Llegó a la hacienda de su familia sin aliento, con las mejillas sonrojadas. Irrumpió en el despacho donde su padre revisaba unos papeles. «Papá, papá», gritó, su voz aguda por la excitación. «Lo encontré. Sé dónde está el perro de los Alvarado». Don Rogelio Mendoza levantó la vista de sus libros de cuentas, su rostro severo. «¿De qué hablas, niña?» «Lo tiene Mateo, el huérfano», continuó Isabel, triunfante. «Lo tiene escondido en el viejo molino. Lo sexta jugando con él. Está sano y salvo». El rostro de don Rogelio cambió. La sorpresa inicial dio paso a una expresión que Isabel nunca había visto. No era de alegría, era una mirada fría, calculadora,
la mirada de un general al que le acaban de entregar el mapa de la fortaleza enemiga. Una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. Así que, el huérfano, ayudando a nuestros enemigos, susurró para sí mismo. Miró por la ventana, en dirección al viejo molino, y su sonrisa se hizo más ancha. El puente secreto de amistad que Mateo había construido con tanto cuidado y tanto amor estaba a punto de ser descubierto por todos, pero no se convertiría en un camino hacia la paz, como él hubiera soñado, en las manos de los adultos y su viejo y amargo rencor. El inocente secreto de un niño y su perro estaba a punto de transformarse en una cruel y poderosa arma para la guerra. Don Rogelio Mendoza no era un hombre que actuara con impulsos, era un estratega del rencor, y la información que su hija Isabel le había entregado era una pieza de oro en su tablero de ajedrez personal. No le interesaba el bienestar del perro, ni el del niño huérfano. Veía la oportunidad de asestarle a su enemigo, Eladio Alvarado, la humillación pública definitiva. Pasó la noche planeando, saboreando su venganza. No sería una simple devolución, sería una procesión, un espectáculo para todo el pueblo. A la mañana siguiente, mientras Mateo compartía un trozo de pan con sombra en la paz del viejo molino, el mundo se les vino encima. Don Rogelio llegó, pero no solo, venía acompañado de sus 2 hijos mayores y 3 de sus rancheros más corpulentos. No llegaron en silencio, llegaron haciendo ruido, sus botas pesadas aplastando la hierba seca, sus voces resonando con una autoridad brutal que profanaba la santidad de aquel refugio secreto. Rodearon el molino. Mateo, al verlos, sintió un terror helado, abrazó a Sombra, instintivamente, quien, al sentir el peligro, se erizó y soltó un gruñido profundo y amenazante hacia los intrusos. Don Rogelio entró en el molino, su alta figura bloqueando la luz de la entrada. Miró al niño y al perro con una sonrisa de desprecio. «Vaya, vaya», dijo, su voz cargada de sarcasmo. «Así que aquí estabas, huerfanito, jugando al buen samaritano con el perro de mi enemigo. ¡Qué conmovedor! ¿Acaso los Alvarado te pagan bien por cuidar de sus animales perdidos?» Él estaba herido, susurró Mateo, su voz temblando. «Yo solo lo estaba cuidando». «¿Cuidando?», se burló don Rogelio. «Has estado escondiendo la propiedad de la familia que nos ha insultado por generaciones. Eso, en mi libro, se llama traición». Dio una orden con un gesto de la cabeza. 2D. Sus hombres se abalanzaron sobre Sombra. El perro luchó, mostrando los dientes, pero eran demasiados. Con brusquedad, le pasaron una soga por el cuello y lo arrastraron hacia afuera, mientras el animal se quejaba de dolor al apoyar su pata recién sanada. «No le hagan daño, por favor», gritó Mateo, corriendo tras ellos, pero uno de los hijos de Mendoza lo empujó a un lado, haciéndolo caer al suelo. «No te metas donde no te llaman, huérfano». Desconsolado y con lágrimas de impotencia rodando por sus mejillas, Mateo se levantó y lo siguió a la distancia. La procesión de la humillación había comenzado. Arrastrando al perro, que se resistía y lloraba, la comitiva de los Mendoza marchó desde el molino hasta el corazón del pueblo, la plaza principal. La gente, alertada por el escándalo, salió de sus casas. Las caras de los simpatizantes de los Mendoza mostraban sonrisas de triunfo. Los partidarios de los Alvarado, al ver al perro de don Eladio siendo tratado como un criminal, corrían a avisar a su patrón, sus rostros encendidos de indignación. El escenario para la batalla final estaba listo. Don Rogelio se paró en el centro del kiosco, sosteniendo la soga del perro como un trofeo de guerra. Momentos después, don Eladio Alvarado llegó, abriéndose paso entre la multitud, sus ojos echando chispas de furia al ver a su perro atado y humillado. Los 2 patriarcas, los 2 viejos leones del valle, se enfrentaron por fin. «Mira lo que el viento me trajo, Eladio», dijo don Rogelio con una voz venenosa que todos pudieron oír. «El perro que tanto buscabas. Parece que tu gente es tan inútil. ¿Qué tuviste que necesitar a un huérfano para que te lo encontrara y cuidara? ¿Tan bajo has caído? Suelta a mi perro, ladrón», rugió don Eladio, su mano instintivamente yendo al machete que llevaba al cinto. «Sabía que había sido tú. Esto es una provocación que no voy a permitir».
La multitud contuvo el aliento, el aire se llenó de una tensión eléctrica, los hombres de ambos bandos comenzaron a cerrar el círculo, listos para que la primera piedra volara, para que el primer golpe se diera. El odio, contenido por años, estaba a punto de estallar en una violencia abierta, y fue entonces, en ese preciso instante, cuando algo inesperado sucedió. Mateo, el pequeño huérfano al que nadie tomaba en cuenta, empujó a través de las piernas de los adultos, con la cara sucia, los ojos hinchados por el llanto, pero con una nueva luz de coraje en ellos, se paró justo en medio de los dos hombres imponentes, levantó su pequeña voz, y aunque temblaba, sonó con una claridad que cortó el aire tenso como un cuchillo. «Ya basta», gritó, «déjenlo en paz. Él no es un trofeo, no es de los Mendoza ni de los Alvarado, es mi amigo, se llama Sombra y estaba herido y yo lo curé. Ustedes no lo quieren, ustedes solo lo están usando para poder odiarse». Mas, un silencio sepulcral cayó sobre la plaza. Las palabras del niño, una verdad tan simple y tan devastadora, dejaron a los dos patriarcas sin respuesta. Los hombres que estaban listos para pelear se miraron unos a otros, confundidos. La lógica pura e inocente de Mateo había desarmado, por un instante, décadas de un odio irracional. En medio de una plaza dividida por el rencor, la voz de un niño sin bando se había levantado para decir una verdad que ningún adulto se había atrevido a pronunciar. Por un momento, el viejo odio se tambaleó, confrontado por la fuerza de un corazón valiente. Pero el odio es una raíz vieja y profunda, y en el silencio tenso que siguió, nadie sabía si la inocencia de un niño sería suficiente para arrancarla de una vez por todas, o si solo había logrado posponer la inevitable tormenta. Las palabras de Mateo cayeron en el centro de la plaza con el peso de una verdad ineludible. El grito de un niño había logrado lo que décadas de silencios y miradas de odio no pudieron, forzar a los dos hombres más orgullosos de Santa María a mirarse a sí mismos en el espejo del absurdo. El aire, antes cargado de una violencia a punto de estallar, ahora estaba lleno de una vergüenza colectiva. Los hombres que habían apretado los puños ahora miraban al suelo. Las mujeres que habían avivado el fuego del chisme ahora se cubrían la boca con sus rebozos. Todos, por un instante, vieron su viejo rencor a través de los ojos limpios de un niño, y lo que vieron les causó una profunda desazón. El primero en moverse fue don Eladio Alvarado. Su rostro, antes una máscara de furia, se había suavizado, mostrando ahora las grietas de un viejo cansancio. Ignoró por completo a su rival. Sus ojos estaban fijos en el niño y en el perro que temblaba a su lado. Caminó lentamente hasta quedar frente a Mateo, y entonces, para asombro de todo el pueblo, el orgulloso patriarca se arrodilló en el polvo, poniendo sus ojos a la altura de los del niño. «Tienes razón, muchacho», dijo don Eladio, y su voz, por primera vez, no sonaba a trueno, sino a un murmullo arrepentido. «Tienes toda la razón, me has dado una lección a mí, que podría ser tu abuelo. Este animal es mi compañero, sí, pero en mi ceguera y en mi orgullo, permití que se convirtiera en una bandera para mi odio. Eso no es amor, es vanidad». Se giró hacia el perro. «Sombra», dijo, usando el nombre que le había dado el niño, «me has perdonado tú a mí por mi abandono». Luego, tomó la soga que aún colgaba del cuello del perro y, con un gesto solemne, se la quitó. Sombra estaba libre. Don Eladio miró a Mateo de nuevo. «Un animal tan leal merece un amigo tan leal como tú. Ya no es el perro de los Alvarado, es el perro de Mateo, si es que él te elige a ti». Sombra, libre de su atadura, miró a don Eladio, su antiguo amo, por un instante, luego se giró, y, sin dudarlo un segundo, corrió hacia Mateo y saltó sobre él, lamiéndole la cara en una explosión de alegría y lealtad. El pueblo entero vio la elección. El perro había elegido la bondad por encima de la propiedad. En ese momento, don Rogelio Mendoza, que había observado todo en un silencio atónito, sintió como el peso de su propia soberbia se le venía encima. Había sido derrotado, no por su enemigo, sino por la decencia de un niño. Dio un paso al frente. También él ignoró a su rival y se dirigió al niño.
El muchacho tiene más agallas y más corazón que muchos hombres aquí presentes, dijo con su voz ronca, pero despojada de su veneno habitual. Luego, lentamente, se giró y miró a don Eladio, que aún estaba en el suelo junto a Mateo. Por primera vez en 30 años, sus miradas se encontraron sin el filtro del odio. Se miraron como los jóvenes que alguna vez habían sido, antes de que el rencor les envenenara la vida. Eladio, dijo don Rogelio, y el pueblo contuvo la respiración. Ha sido suficiente, ya basta de esta tontería. Don Eladio se levantó, sacudiéndose el polvo de las rodillas, se quedó frente a su viejo enemigo, y entonces, don Rogelio extendió su mano, una mano callosa, de hombre de campo. Tras una pausa que duró una eternidad, don Eladio la aceptó, y un apretón de manos, firme y sincero, selló el fin de la guerra en medio de la plaza. Un aplauso tímido comenzó, y luego creció hasta convertirse en una ovación, una catarsis colectiva de lágrimas y risas de alivio. La herida del pueblo, por fin, comenzaba a sanar. Pasaron los años. Santa María se transformó. La pared invisible que la dividía se derrumbó por completo. Los niños de los Mendoza y los Alvarado volvieron a jugar juntos en la plaza, y no era raro ver a don Rogelio y a don Eladio compartiendo un café en el portal, hablando no de viejas rencillas, sino de la próxima cosecha y de sus nietos. ¿Y Mateo? Mateo dejó de ser el huérfano, se convirtió en el hijo del pueblo. Ambas familias, como un pacto no hablado, se encargaron de que nunca le faltara nada. Creció rodeado del afecto y el respeto que su valentía había sembrado. Y a su lado, siempre, su fiel sombra. Una tarde de verano, Mateo, ya un joven adolescente, caminaba con sombra por la orilla del arroyo, en el mismo lugar donde su historia había comenzado. Pero el camino era diferente. Para cruzar el arroyo, donde antes solo había piedras resbaladizas, ahora se levantaba un pequeño pero sólido puente de madera. Había sido construido por los hombres de ambas familias, trabajando codo a codo, un par de meses después de la reconciliación. Y así, Mateo, el niño que no tenía bando, se había convertido en el corazón de todos. Y Sombra, el perro que casi comienza una guerra, se había convertido en el motivo de la paz. Juntos, sin planearlo, le habían enseñado a Santa María la lección más importante de todas, que los rencores más viejos y profundos pueden ser derribados, no por la fuerza ni por la razón de los adultos, sino por el simple y valiente acto de curar una herida en lugar de usarla como un arma. Y ese pequeño puente de madera, por donde ahora cruzaban, era el testimonio eterno de que a veces, la amistad más inesperada es la única capaz de unir dos orillas que se creían irreconciliables para siempre. La historia de Mateo, Sombra y el pueblo de Santa María nos deja una reflexión profunda y, a veces, incómoda sobre el mundo de los adultos. Nos enseña cómo, con el paso de los años, nuestros corazones pueden volverse un terreno árido, lleno de las grietas de viejos rencores, orgullos y razones que ya ni siquiera recordamos por qué defendemos. Construimos muros invisibles, elegimos bandos y nos aferramos a odios heredados, olvidando la verdad más simple de todas. Y a veces, se necesita la mirada limpia de un niño para recordárnosla. Un niño que no ve a un Mendoza o a un Alvarado, sino que simplemente ve a un ser vivo que sufre. Mateo, en su soledad y sin pertenecer a ningún bando, nos mostró que la compasión no tiene apellido. Su simple acto de bondad, un acto que los adultos habrían considerado una traición o una estupidez, se convirtió en la fuerza que sacudió los cimientos de un odio de décadas. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas veces en nuestras propias vidas elegimos un bando en lugar de elegir la empatía? ¿Cuántos puentes dejamos de construir por estar demasiado ocupados defendiendo los muros de nuestro orgullo? La lección de Santa María es que la verdadera valentía no siempre reside en luchar en una guerra, sino en ser el primero que se atreve a ofrecer paz, y que la sabiduría más profunda, a menudo, no viene de la experiencia de los años, sino de la pureza de un corazón que aún no ha aprendido a odiar.
Si esta historia te ha recordado el poder de la bondad y la inocencia, ayúdanos a que este mensaje llegue más lejos. Un me gusta en este video es un aplauso para todos los Mateos del mundo que nos enseñan a ser mejores. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que hasta las heridas más viejas pueden sanar. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Herencia de Pueblo y activa la campanita. Cada vez somos más los que creemos en el poder de las historias que nos unen. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo relato.